Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Además, hoy hemos tenido un evento bastante importante en el mercado y es que Bitcoin ha logrado superar los $30.000 después de tanto tiempo. Después del movimiento alcista que tuvimos ayer, hemos tenido hoy en las últimas 24 horas un movimiento de continuación y logró romper en este caso la resistencia que teníamos por el camino. Lo que sí, luego, como siempre, actualizaremos el contexto para buscar oportunidades operativas en el mercado. Porque hay, y además puede llegar a haber incluso una bastante importante de cara al largo plazo. Pero eso, como os digo, lo comentaremos más adelante en el análisis técnico. Por el momento vamos a comenzar revisando algunas noticias, y esto más que una noticia es un comentario, porque aunque estemos viendo aquí un mensaje de compra de Michael Saylor, no ha comprado. Esto fue la última compra que hicieron y lo importante es el precio promedio que tenían, que eran de 29.803 por Bitcoin. ¿Qué supone esto? Que actualmente, después de haber roto esos 30.000, los holdings de MicroStrategy están en positivo. La estrategia de DCA que ha hecho Michael Saylor está dando sus frutos después de tanto tiempo y al final la paciencia le está pagando. Obviamente no creo que vaya a vender su posición, ya que es un holder bastante importante de la comunidad y bueno, sería una sorpresa desde luego que de repente vendiese en cuanto ha llegado casi a break-even. Porque a ver, está ganando y además estará ganando bastante dinero, pero está más o menos todavía en el mismo precio de break-even, con lo que, bueno, no creo siquiera que llegue a vender en el futuro, porque yo creo que su intención es holdear bitcoins para que en el momento en el que Bitcoin sea una moneda de curso legal en todo el mundo, pues simplemente la pueda utilizar, que no tenga que cambiarlo en ningún momento a dólares, euros o la moneda que sea. Pero bueno, esa es un poco la opinión que yo tengo sobre lo que Michael Saylor podría llegar a hacer, ya que nadie sabe más que Michael Saylor qué es lo que quiere llegar a hacer con esos bitcoins. Pero en un principio yo creo que ese podría ser el plan. Yo he hecho una encuesta hoy en Twitter para ver un poco vosotros en qué situación os encontrabais después de haber roto estos 30.000 y vemos como un 45% están en ganancias, bastante sorprendente porque yo esperaba que fuese un porcentaje bastante menor. Luego tenemos a otro 40% que todavía siguen en pérdidas, por desgracia, y luego otro 14% más o menos que están en break-even, con lo que tendrán un promedio más o menos de unos 30.000. Yo creo que es normal en general estos porcentajes, sí que quizás esperaba más gente en pérdidas, pero bueno, me alegro de que ese 45% estén en ganancias y esperemos que el resto, pues con el tiempo también vayan consiguiendo que pues tuviesen algún tipo de retorno, que al menos el precio de lo que es Bitcoin supere su promedio, ya bien sea porque siguen haciendo DCA o mismamente porque el precio de Bitcoin suba y supere el promedio que tienen actualmente. Como siempre, esto al final es tener paciencia, siempre y cuando tengas claro dónde estás invirtiendo. Porque recordemos que aunque haya mucha gente que venda Bitcoin como la panacea de la inversión, al final nadie tiene ni idea de lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Y yo el primero, y como yo, todo el mundo. Ninguno somos adivinos. Y al final, cuando estás invirtiendo en Bitcoin, sabes que puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal. Tienes que tener en cuenta que el riesgo que conlleva invertir en Bitcoin es muy alto y por lo tanto también el retorno suele ir en proporción. Entonces, como siempre os digo, que cada uno saque sus propias conclusiones y que reflexione si quiere invertir o no. Ya está, así de simple. Bien, continuamos comentando más noticias. El Fondo Monetario Internacional advierte sobre un aterrizaje difícil para la economía global si la inflación persiste. Importante, como os decía, el dato que tenemos mañana del IPC en Estados Unidos para ver qué evolución está teniendo la inflación, al menos en Estados Unidos. Por el momento, como os decía en vídeos anteriores, se espera una caída del 6 al 5,2%, pero bueno, mañana ya veremos a ver qué acaba sucediendo. Comentando esto también de paso, recordemos que la noticia mañana puede generar bastante volatilidad en el mercado, así que mucho cuidado operando. Como os digo, es un día importante y en función de cómo salga el dato podría llegar a sorprender al mercado y que con ello pues comience a ser un poco más volátil todo.
Otra noticia también muy importante es que actualmente las billeteras con menos de un Bitcoin están acumulando a la cuarta tasa más rápida de la historia. Esto no tenemos muy claro de qué forma lo tenemos que interpretar, porque tampoco sabemos si al final ha habido un agotamiento por parte de las ventas y simplemente con estas compras del retail está siendo el precio capaz de subir. Pero bueno, es un dato que también tenemos que tener en cuenta para saber que al menos por parte del retail sí que está habiendo una acumulación bastante importante y actualmente tienen 1,3 millones de bitcoins acumulados. Además, en los últimos 30 días acumularon 35.000. Otra noticia también bastante curiosa es que se rumoreaba que podían haber arrestado a Justin Sun. Pero luego desde su cuenta de Twitter puso un 4 en respuesta a una de estas personas que estaban comentando la noticia, por lo que entendemos que simplemente ha sido un bulo y que no, en principio no debería de haber pasado nada. Y luego ya, la última noticia que quería comentar es que el candidato presidencial de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha dicho que Bitcoin le da al público una ruta de escape cuando estalla la burbuja. Sin más, como un comentario. Y luego poco más que añadir, porque como os digo, mañana tenemos este dato muy importante y es un poco a lo que deberíamos estar más pendientes para las próximas horas. Mientras tanto, a nivel fundamental, esto sería todo, así que vamos a pasar con lo que es el análisis técnico, ya que como veis hemos tenido un movimiento de continuación después de lo que veníamos viendo en vídeos anteriores. Aquí vamos a ir comentando diferentes cosas. Lo primero, comenzando por el escenario que hemos estado revisando en vídeos anteriores. Por parte del SP500, sinceramente no hay nada que comentar, seguimos en la misma zona. Pero por parte de Bitcoin sí, como por parte de Bitcoin sí, vamos a comentar lo que os digo. Primero la estructura de una hora, que es lo que llevamos trabajando ya unos cuantos días, y de hecho semanas. Bien, recordemos que en vídeos anteriores observamos ruptura de la parte alta, no hemos tenido ningún tipo de consolidación de ruptura y por lo tanto a nivel operativo no hemos tenido oportunidad operativa. Tendremos que esperar algún tipo de consolidación y algún tipo de confirmación, porque al final esto podría ser una sacudida y nosotros a toda costa lo que tenemos que evitar, lo primero es perder capital, y para ello tenemos que intentar buscar también la operativa que más probabilidad de éxito tenga. Para eso necesitamos confirmaciones y la confirmación, como comentábamos en el vídeo de ayer, podría ser una consolidación sobre la zona de los 28.820. En este caso también nos podría haber servido sobre la zona de los 29.160 después de haber tenido el movimiento de continuación alcista. Pero ahora mismo yo creo que el nivel más importante va a ser esta zona, sobre los 29.556. ¿Por qué? Ya no solo porque tenemos la parte baja de la estructura del timeframe de un día, sino también porque también tenemos por aquí el VWAP semanal. Otro nivel también muy importante en el corto plazo. Entonces, aquí sí que podremos estar valorando algún tipo de compra para intentar incorporarnos en un potencial movimiento alcista. Y si no, si queréis buscar la máxima seguridad posible, recordando que el mercado no es seguro, aquí tenéis que asumir riesgo 100%, o sea, es imposible no asumir riesgo en el mercado. Y en este caso, la forma en la que podríamos asumir el menor riesgo sería esperando a ver si llegásemos a tener alguna consolidación sobre la parte alta, sobre los 28.820. Como os decía en vídeos anteriores, en caso de tener un rechazo inmediato a esta zona y volver a ingresar dentro de la estructura, ahí estaríamos cambiando el setup al setup bajista y estaríamos valorando shorts sobre la parte alta de la estructura, sobre los 28.800 en el momento de la consolidación. Por el momento, como os digo, todavía no tenemos ningún tipo de consolidación ni para el setup alcista ni para el bajista, con lo que tendremos que tener paciencia. De todos modos, hay una operativa para lo que es más el largo plazo, y es si venimos al gráfico diario. Actualmente estamos intentando romper la zona de los 29.680, que es esta resistencia que teníamos por delante, que a su vez es la parte baja de toda esta estructura que estuvimos trabajando pues hace ya tiempo. ¿Esto desde cuándo? Desde hace casi un año, porque perdimos esta zona en mayo del año pasado.
ha pasado casi un año desde que estamos por debajo de estos niveles. Y lo importante sería a nivel operativo primero ver claramente cómo reingresamos en la estructura. Para eso tenemos que superar de una forma muy clara lo que es la resistencia de los 29.590, 600 más o menos. Y luego tener una consolidación. Aquí en el test tendremos una oportunidad en compra muy importante, sobre todo de cara a un setup a largo plazo, porque después de esta compra lo que tendríamos que ver posteriormente sería una muestra de fortaleza, para tener en cuenta que esto podría ser una reacumulación. Y luego esa muestra de fortaleza nos podría llevar perfectamente casi hasta la zona de los máximos históricos. Con lo que si llegásemos a ver este setup, aquí la oportunidad en compra que se puede dar es muy buena, y todos aquellos que vayáis en el largo plazo, yo considero que deberíais de valorarlo. Como siempre, cada uno luego que haga lo que considere, pero sobre todo de cara a lo que son setups de largo plazo, creo que esta es la mejor oportunidad que se podría llegar a dar en un escenario alcista. Por otro lado, volviendo un poco más a lo que son setups de más corto plazo, en este caso, gráfico de 4 horas tendríamos prácticamente lo mismo que comentábamos en el de 1 hora. Seguiríamos esperando algún tipo de consolidación, sobre todo sobre la parte alta. También nos podría valer si llegase a visitar, por ejemplo, los 28.600, porque aquí ya no solo tenemos lo que es el value a high, sino también que tenemos el VWAP mensual. También sería una zona importante, con lo que vamos a marcar toda esta zona, porque esto sería la mejor zona donde podríamos valorar compras. Yo creo que sí, en general esto. Venga, vamos a ponerlo hasta arriba y consideramos todos estos niveles. Entonces, en caso de ver un retroceso hasta esta zona, aquí sería donde tendríamos que estar valorando compras. Y como os decía antes, si tenemos un reingreso y una consolidación, cambiamos de chip. Setup bajista, empezamos a activarlo, y aquí en el test de consolidación sería donde tendríamos que estar valorando el short, porque eso luego sería para buscar niveles operativos más bajos. Por el momento, esperando retrocesos, por lo menos hasta visitar esta zona. Si el precio sigue subiendo y se va a la luna, que se vaya a la luna. Ahí entonces subimos de time frame al de un día y esperaríamos al setup de largo plazo, a ver si se podrá llegar a dar esta consolidación después del reingreso. Y poco más, aquí la verdad es que no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar como siempre las herramientas. Comenzamos revisando Bookmap. En Bookmap ahora mismo no estamos viendo demasiado, la verdad, o sea, está todo bastante tranquilo. Entonces, como veo algún nivel por ahí suelto, pero que tampoco llega a ser una zona muy consolidada, creo que no merece la pena aquí destacar nada. Vamos a ver si en el multibook pudiésemos ver algo más concreto, que yo creo que sí. Ya que aquí, por ejemplo, teníamos bastantes ventas sobre la zona de los 29.880 hasta los 30.000, sí, prácticamente. Y estas órdenes de venta se han absorbido durante el movimiento alcista que hemos visto. En cierta manera parece que se ha perdido un poco de ese momentum alcista después de esta absorción. Más que nada lo vemos porque, como veis, pues el movimiento perdió fuerza y ya fue poco a poco subiendo. También quizás tirando un poco de lo que es el FOMO. Recordemos que a nivel operativo el FOMO y el FUD no nos interesan. Nosotros no perseguimos al precio. Esperamos a los retrocesos y en las consolidaciones y en nuestras zonas operativas será donde nosotros podamos llegar a buscar algún tipo de oportunidad. Porque lo último que nos interesa es intentar perseguir al precio aquí y que de repente se venga para abajo. Porque entonces aquí ya, ¿qué hacemos? O sea, si hemos comprado aquí, ya que estaríamos perdiendo desde el minuto 1, prácticamente. ¿Que podría seguir subiendo e irse a la luna? Sí, pero esto es lo que nos da a nosotros también más seguridad nuestra operativa. De hecho, aquí, en esta última vela, vemos aquí cierto volumen. Mirad aquí cómo se ha disparado. Una acción climática bastante significativa, con lo que quizás podríamos empezar al menos a buscar aquí en el corto plazo una consolidación o un retroceso hasta nuestra zona. Así que vamos a ver si la acción del precio se mantiene como estamos viendo ahora mismo. Volviendo a lo que es herramientas, vamos a revisar ya los mapas de liquidaciones, que después de estos movimientos alcistas no me extrañaría nada ver bastante liquidez por parte de los long. Que de hecho es justo lo que estamos viendo aquí, o sea, tenemos aquí un clúster bastante grande hasta los 29.608 por parte de los long,
Y tenemos aquí otro desde los 28.686 hasta los 27.835 aproximadamente. Por parte de los short no se ve tanta liquidez, un poquito sobre los 32.230, pero después de estos últimos movimientos se ha liquidado bastantes posiciones en short. Entonces vamos a cargar por aquí el mapa de corto plazo. En este vemos una situación similar, así que también vamos a cargar el de corto plazo. Y revisando los CVDs vemos algo bastante interesante. Después de la venta que estuvieron haciendo en el día de ayer desde Coinbase, luego se intentaron animar un poquito más justo en el último movimiento alcista. Y poco a poco luego también siguieron comprando, pero no al mismo ritmo que traían en días anteriores. Por otro lado, Bitfinex, vemos aquí una divergencia bastante importante. Imaginamos que están descargando spot en este último movimiento alcista. Y por parte de Binance, en este caso yo diría que está más siguiendo el precio que otra cosa. Vamos a revisar otros exchanges y futuros. Por parte de Huobi yo diría que no, han acompañado en el movimiento. Y en general han seguido acompañando. Ahí no hay nada que comentar. Vamos a ver en futuros si vemos algo que sea interesante. Si es que carga. Nada, en general siguiendo al precio todos. No veo ninguna divergencia a priori. Vale, pues vamos a finalizar revisando los mapas de liquidaciones. Vemos ahora mismo bastante liquidez por parte de los long. En torno a los 29.130 tenemos aquí bastante liquidez. Y aquí más de lo mismo. En el corto plazo mucha liquidez por parte de los long y nosotros tenemos que evitar obviamente ser parte de esta liquidez. Por eso esperamos a ver si llegan a buscar esta liquidez y nosotros luego ya posicionarnos en nuestra zona operativa. En este caso vemos liquidez hasta la zona de los 29.800 por un lado. Luego tenemos aquí otro clúster en torno a los 29.120 y este último en torno a los 28.480. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.